¿Qué tal? Yo soy el profesor Luis Antonio Monzón de la Academia de Arte y Patrimonio Cultural. En esta ocasión quiero platicarles un poco sobre una autora que me llama mucho la atención y que creo que su pensamiento nos es muy útil para momentos como el que estamos viviendo ahora, no solo por ser año electoral, sino por muchas circunstancias que están pasando en nuestros días. Quisiera empezar, creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de autores como George Orwell y novelas como Rebelión en la Granja o 1984, o autores como Aldous Huxley, quien escribió Un Mundo Feliz, novelas en las que más o menos nos presentan un futuro un poco distópico en el cual el tema principal es el peligro de las sociedades autoritarias. Vemos en estas novelas cómo el autoritarismo se vuelve una cosa muy peligrosa y cómo hay una defensa en contra de ello. El libro o la autora de las que les quiero hablar el día de hoy tiene una novela parecida que por lo menos en Latinoamérica y en gran parte del mundo ha pasado desapercibida. En esta novela pasa algo similar. Tenemos un gobierno autoritario en Estados Unidos. Aquí sí, a diferencia de la rebelión en la granja, que es una metáfora con animales, en este caso sí habla específicamente de Estados Unidos, y es una sociedad devastada precisamente por un gobierno autoritario, por políticos autoritarios y por una religión también muy autoritaria, y por un altísimo cobro de impuestos. Entonces en esta novela el personaje principal, que es John Galt, lo que hace es organizar un movimiento en el cual varios empresarios se van a una especie de huelga, es decir, dejan de trabajar, cierran sus empresas y a la vez ayudan a desaparecer a algunos empresarios, algunos artistas y algunos otros personajes importantes en la sociedad. Y la sociedad, cuando se queda sin estos personajes, se da cuenta que en realidad ellos eran el soporte de una gran cantidad de ideas. Los artistas, los empresarios, los emprendedores eran quien soportaba a la sociedad, y poco a poco la sociedad se empieza a desmoronar hasta que los mismos empresarios y artistas regresan a la sociedad, y ahí nos demuestra un poco la importancia de esto. La novela se llama La Rebelión de Atlas, y fue escrita el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, por una autora que se llama Ayn Rand. Ayn Rand nació en 1905, murió en 1982, es una escritora, nació en la Unión Soviética, le tocó vivir la Revolución Rusa, y precisamente por los problemas que vio en la Revolución Rusa emigra a Estados Unidos, donde empieza a escribir no solo literatura, sino mucha filosofía. La parte filosófica es evidentemente la que me interesa aquí. Podemos ver que en Estados Unidos la novela de Rand es una de las más leídas. De hecho, en ocasiones se dice que es el libro más leído después de la Biblia por los norteamericanos. Sin embargo, en México, por ejemplo, es muy difícil que se conozca de ella, y el libro raramente se consigue, es muy difícil de conseguir. Se puede conseguir en internet y algunas ediciones por ahí que quedan. A grandes rasgos, pues hay varias razones por las que esto sucede. Número uno, porque el libro es mucho más grande. Rebelión en la Granja es un libro pequeño. 1984 también. El libro de Rand tiene más de 1000 páginas, entonces es una novela un poco más grande y una novela bastante filosófica. Segunda razón, también pues todos sabemos, porque es mujer, entonces le damos prioridad a personajes como Orwell o como Huxley y nos olvidamos de algunas mujeres como Rand. Pero además, la tercera y más importante razón por la que no se lee a Rand es porque defiende a los empresarios, a los emprendedores. Nosotros hemos visto a lo largo del tiempo, especialmente por ejemplo con las películas de Hollywood, cómo hemos generado una especie de aversión hacia los empresarios. Siempre que queremos tener un personaje malvado, que es el malo de la película, es un empresario que quiere destruir a la comunidad haciendo edificios o haciendo centros comerciales y demás. Entonces nos hemos hecho una imagen muy perversa de lo que son los empresarios. Sin embargo, Rand reivindica mucho de lo que es el empresario. Lo que nos dice es que es justamente una persona que se preocupa por hacer las cosas mejores para los demás. Tenemos ejemplos de grandes empresarios que nos han dado muchas cosas. A final de cuentas, no estaría yo aquí hablando con ustedes si un empresario no hubiera inventado el internet, si un empresario no hubiera inventado los teléfonos celulares, si no los hubiera hecho cada vez más pequeños para poder transportarlos y tenerlos a la mano en cualquier lugar. Esa es la defensa que hace Rand de este tipo de personas. A partir de ahí, Rand va desarrollando una filosofía que ella llama el objetivismo, y que tiene 4 principios fundamentales que nos sirven mucho en la actualidad para pensar y para reflexionar y combatir algunos excesos que se han dado en la cultura contemporánea. Esta filosofía se llama el objetivismo y se basa en 4 puntos fundamentales. Número 1,
En términos metafísicos, la existencia de una realidad objetiva. Nos hemos dado a la tarea, o nos hemos excedido diciendo que todo es construcción social. Sin embargo, Rand nos dice, no todo es construcción social, hay realidades objetivas. Pregúntenle a una persona que no puede ver, a un invidente. ¿Sí? No todo es construcción social. Sí es cierto, sobre el discurso del no poder ver, se crean construcciones sociales. Pero por más que lo queramos, y por más que cambiemos las construcciones sociales, la persona que no puede ver, no puede ver, y la que no puede caminar, no puede caminar. Nos dice Rand, desear un mundo diferente no va a cambiar las cosas, el mundo es como es. En términos de epistemología, lo más importante es la razón. La razón es una cosa que todos los individuos tenemos y que a todos nos puede llevar a encontrar la verdad. Dice Rand, la verdad no es una posesión de unas cuantas personas. Por eso la filosofía tiene que salir de las academias, por eso tiene que salir de los salones de clase. La verdad es una cosa que todos podemos encontrar utilizando correctamente nuestra razón, la lógica, analizando las cosas, estudiando conscientemente. Punto número 3. La ética objetivista es la ética del interés propio. Lo que nos va a decir Rand es una cosa muy sencilla. No existen derechos de grupos, todos los derechos son individuales. Todas las personas tenemos el derecho a buscar nuestra propia felicidad, nuestra propia forma de ser. Las filosofías que abundan en la actualidad, que nos dicen que tenemos que dejar de ser nosotros mismos para preocuparnos por los demás, para ocuparnos de los demás, dice Rand, son perversas. Son perversas porque implica renunciar a lo que nosotros somos y convertirnos en lo que los demás esperan que nosotros seamos, olvidándonos, borrándonos a nosotros. Rand retoma mucho la idea de Adam Smith. No es el altruismo del panadero lo que pone pan todas las noches en mi mesa, sino su egoísmo. Él lo que busca es también comer y tener dinero para que su familia pueda hacer cosas, viajar, tener una casa y demás. Es ese egoísmo el que hace que las personas convivamos con los demás. Porque si yo quiero tener ese dinero, tengo que vender pan y tengo que vender un buen pan que a los demás les guste y me lo quieran comprar. Si es así, yo ayudo a los demás y los demás me están ayudando a mí mismo. Y por eso el cuarto punto de la filosofía objetivista es la política que tiene que ver con el liberalismo, con el libre mercado. Dice Rand, la única forma en la que podemos convivir como seres libres, en la que nadie está por encima de los demás, es a través del libre mercado. ¿Por qué? Porque implica intercambios libres. Yo tengo algo que tú necesitas, tú tienes algo que yo necesitas y entonces lo intercambiamos. Lo contrario a esto son las economías controladas, en las cuales a mí se me obliga a venderle a las personas lo que yo produzco al precio que el gobierno lo decide. Si yo hago esto, y este es uno de los puntos más importantes para la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos, si hay control de precios, ¿qué motivación tengo yo para producir? Si a mí me cuesta producir un pan 2 pesos y lo tengo que vender en 1 porque me obligan a venderlo a ese precio, yo ya no voy a querer seguir haciendo pan. Y lo que va a suceder es que yo ya no tengo negocio y ustedes no tienen pan. Entonces lo que dice Rand es, la política es el libre mercado. Yo vendo el pan, mi pan cuesta 2 pesos, te lo vendo a 2 pesos o a 3 pesos. ¿Estás dispuesto a comprarlo? Perfecto, intercambiamos. Si hago un mejor pan que cuesta más dinero, tú decidirás si estás dispuesto a comprarlo o no a comprarlo. De tal manera que yo no estoy por encima de ti, ni tú estás por encima de mí. Si no te parece lo que yo comercio, no lo compras. Y si te parece, lo compras. Por eso viene de ahí la política. Creo entonces que es importante que recuperemos a autores como Rand, que ha pasado desapercibida durante prácticamente la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en países como México, donde hemos preferido una filosofía que nos permite echarle la culpa a los demás, decir que la culpa de todo lo que nos pasa es de los extranjeros, es de otras personas, es del sistema económico, y no asumir nuestra responsabilidad, no asumir que el mundo es como es y que tenemos que aceptarlo como es. No aceptar que hay cosas que no son construcciones sociales. La pobreza no es una construcción social. Hay discursos sobre la pobreza que son construcciones sociales, pero el niño que muere de hambre porque no tiene dinero, que muere de enfermedad porque no le pusieron una vacuna, que no tiene un techo para dormir, no es una construcción social. Son realidades objetivas que existen y que no podemos cambiar simplemente porque lo queramos. Necesitamos entender cómo funciona el mundo, y si entendemos cómo funciona el mundo, podremos cambiarlo. Creo que esa es la importancia de recuperar algunos autores, y en especial, en este caso, les platicaba de Rand, que hemos dejado muy olvidada, y ojalá esta cápsula sirva para que algunos se motiven a empezar a leerla. Con esto me despido. Quisiera agradecer al Seminario Permanente de Historia de la Filosofía por la oportunidad que me dieron de platicar un poco con ustedes de esto que estamos trabajando. Muchas gracias.